Comenzamos hoy un nuevo programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión. Hoy vamos a hablar del tema del daño cerebral. Para ello estamos en el Centro Crecen, aquí en Montpía, y estamos con su directora y neuróloga, la doctora Lucía Rodero Fernández. Digo el Fernández para que tu madre no se me ofenda. Muy bien. Lucía, muchas gracias por habernos recibido aquí. Y en primer lugar te voy a preguntar, ¿qué es el Centro Terapéutico Crecen? Hola, buenos días y bienvenidos al Centro Crecen. Bueno, el Centro Crecen abrió sus puertas en el año 2009 y se convirtió en el primer centro en Cantabria dedicado a la rehabilitación de pacientes con daño cerebral y con otras enfermedades neurológicas a través de programas de neurorehabilitación específico. ¿Qué es? Has nombrado el daño cerebral. ¿Qué es el daño cerebral adquirido? ¿Hay otro daño cerebral que no sea adquirido? Bueno, el daño cerebral puede ser degenerativo, una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o un daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido podemos definirlo pues cualquier lesión aguda que se produzca, por ejemplo, en un cerebro sano de cualquier etiología y que esto conlleve pues alteraciones de las funciones cerebrales y como consecuencia pues produzca una serie de alteraciones físicas, cognitivas, emocionales, comportamentales, y con ello al final pues conlleva una alteración en la autonomía del paciente, provocando una discapacidad, y al final va a repercutir tanto en la vida del paciente a nivel personal, familiar y social, como también en su propia familia y en su entorno. Claro, que si toca el cerebro, toca un poco lo que son todas las funciones que has nombrado. Claro. Y entonces depende de cuál sea el daño. Exactamente, dependiendo de la localización cerebral, pues tendrá un tipo de alteraciones u otras. Y, por ejemplo, todos sabemos, sabemos que en el lado izquierdo del cerebro, por ejemplo, está el área del lenguaje. Pues si se afecta el lado izquierdo, pues habrá afectaciones del lenguaje. Si se afecta la zona frontal, pues habrá más alteraciones del comportamiento. Si se afecta la zona posterior, la zona occipital, habrá más alteraciones visuales. Depende un poquito de la localización cerebral, las funciones que se van a afectar y consecuentemente los síntomas que va a presentar el paciente. ¿Cómo o por qué se produce este daño cerebral adquirido? Es decir, ¿qué causas? Porque supongo que no será porque sí. Bueno, las principales causas son fundamentalmente los ictus. Los ictus son la causa principal de daño cerebral adquirido en nuestra sociedad, afectan principalmente a una población adulta y son pues, pacientes normalmente con factores de riesgo vascular. Otra etiología muy frecuente son los traumatismos craneoencefálicos. Los traumatismos craneoencefálicos suelen afectar a una población más joven y la causa fundamental suelen ser los accidentes de tráfico, un 80% de los casos. También puede ser pues, por accidentes laborales o accidentes deportivos o caídas fortuitas. Otro grupo de gente también se lo producen las anoxias o las hipoxias cerebrales, es decir, la falta de oxígeno cerebral. Aquí, por ejemplo, en Crecen hemos tenido algún paciente que a consecuencia de una parada cardíaca tuvo una falta de oxigenación cerebral. Hemos tenido pues, 2 o 3 pacientes de este tipo y como consecuencia de la falta de oxigenación cerebral tuvieron un daño cerebral adquirido. Empezaron con problemas de memoria, con problemas de comportamiento, con problemas de irritabilidad y bueno, fueron derivados a este centro. Otra causa de daño cerebral adquirido serían los tumores cerebrales. El tumor cerebral también provoca alteraciones físicas, alteraciones emocionales, ya no solo el tumor cerebral en sí, sino la cirugía del tumor. A veces la exéresis del tumor lleva consigo lesión de los tejidos circundantes, o ya no solamente la cirugía, sino la radioterapia o la quimioterapia del tumor cerebral puede producir lesión cerebral. Y bueno, por último también destacar las enfermedades infecciosas, las encefalitis, las meningoencefalitis,
que muchas veces, pese al tratamiento de la infección, antibiótico, antiviral, pues pueden quedar algún tipo de secuelas. Por ejemplo, las encefalitis herpéticas muchas veces pueden quedar con secuelas de memoria por afectación de los lóbulos temporales y alteraciones comportamentales. Y también hemos tenido aquí algún caso y alteraciones del lenguaje también. Nombraba los traumatismos cráneoencefálicos. Sí. Una de las secuelas de los traumatismos cráneoencefálicos. Los traumatismos cráneoencefálicos son golpes en la cabeza. Sí, o sea, exactamente. Le llamamos cráneoencefálico, pero es un golpe en la cabeza. Un golpe en la cabeza, sí. Ese golpe en la cabeza que deja o puede dejar lesiones de tipo neurológico. Sí. Los traumatismos craneoencefálicos muy frecuentemente dan secuelas de tipo cognitivas y de tipo de conocimiento. Sí, de tipo cognitivas y de tipo emocionales. Muchas veces el traumatismo craneoencefálico no deja secuelas físicas, tienes un accidente de tráfico, un accidente laboral y bueno, físicamente te recuperas bien, pero lo que hemos venido observando es que cuando ese paciente con traumatismo craneoencefálico vuelve a su casa, pues tanto el paciente como el entorno familiar te dice pues, que no es el de antes, que le notan cambiado, que ha cambiado la personalidad, que le notan más irritable, con ataques súbitos de ira, de enojo, le notan más impaciente. Muchas veces también te dicen que le encuentra muy apático, que se pasa el día sentado en el sofá, ensimismado, parece como que está mirando la tele pero ni la mira, no participa en las conversaciones. Y son pacientes que muy frecuentemente los estudios cognitivos que les hacemos tienen alteración de las funciones ejecutivas, es decir, son pacientes que les hemos visto que tienen dificultades para planificar, para tomar decisiones, para adaptarse a situaciones nuevas, para inhibir conductas inadecuadas o comportamientos inadecuados. O sea, son personas que a veces en un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, tú le ves una prueba de imagen, un escáner o una resonancia y está normal, y sin embargo ellos mismos y su familia te dicen que no están bien, que su personalidad ha cambiado, y a veces se debe a lesiones axonales difusas, que tú en la resonancia o en el escáner no lo ves, pero que en una exploración neurológica, neuropsicológica con test lo percibes perfectamente. Y estos pacientes con un tratamiento adecuado para la conducta, para la apatía y con una rehabilitación cognitiva pueden mejorar y pueden reinsertarse pues, a su puesto laboral, a su vida familiar, pueden volver a colaborar y a participar en las actividades de casa, porque son pacientes que se convierten en personas apáticas, que dejan de decidir y dejan de colaborar. Y esto es muy frecuente en los traumatismos craneoencefálicos. Más frecuente cuando es un traumatismo craneoencefálico moderado, grave que leve, pero incluso en un traumatismo craneoencefálico leve también lo hemos visto aquí. Sí, hay veces que hay traumatismos graves que dejan con un daño cerebral que puede ser irreversible. Sí. Y tiene secuelas físicas que son las que vemos. Es decir, si queda parapléjico, lo vemos. Si queda con la cara... con una simetría facial una cosa de esta, pues lo vemos, pero claro, esto otro que tú nombras que son pequeñas alteraciones a nivel de las neuronas, pues eso no lo vemos, claro, que tú misma me dices que no se ve ni en un escáner. Muchas veces se hacen unas pruebas de imagen y las pruebas de imagen son normales, pero sin embargo la familia y el paciente te dice que ha cambiado, que ya no es el mismo, que es más irascible, y lo que tiene que saber la gente, la familia y el paciente es que estos cambios, estas alteraciones de conducta son susceptibles de mejorar y de rehabilitarse, que con una medicación se puede mejorar la conducta, puede mejorar la apatía, puede mejorar la irritabilidad, y con una rehabilitación neuropsicológica puede mejorar mucho las quejas de memoria, de atención. Nosotros aquí lo rehabilitamos y puede mejorar mucho su calidad de vida, puede reinsertarse en su vida laboral, y si no es el caso, mejorar su calidad de vida y la calidad de vida de la familia. Pues yo en una etapa de mi vida he trabajado en un hospital que tenía niños, sobre todo, y que tenían lesiones cerebrales.
algunas adquiridas, sobre todo en el parto, y otras que modificaban el normal desarrollo de ese niño. Y también daños cerebrales postraumáticos graves que habían quedado lo que llamamos normalmente una plantita. ¿Cuál era el problema? El problema es qué haces con esas personas. Es decir, ¿dónde puedo acudir que me los pueden tratar? Bueno, nosotros aquí en el Centro Crecen hemos abierto recientemente una unidad de rehabilitación infantil. Hemos tratado 3 o 4 niños hasta ahora y son niños con daño cerebral, principalmente han sido niños prematuros que han tenido una hemorragia cerebral. También hemos tenido un niño con un tumor cerebral, con una hidrocefalia, con alguna malformación cerebral. Y bueno, pues estos niños les valoramos la neuróloga, que es, bueno, soy yo, la fisioterapeuta, la terapeuta ocupacional, la logopeda, hacemos una valoración conjunta y empezamos una rehabilitación lo más precoz posible, porque claro, estos niños, el problema de estos niños es que llevan consigo un retraso en el desarrollo psicomotor posterior, en la adquisición de la marcha, de la postura, del lenguaje. Entonces, bueno, aquí nos marcamos unos objetivos con los padres y empezamos la rehabilitación. Ya hemos ido adquiriendo el material adecuado. Y bueno, hacemos también estimulación, estamos haciendo una sala de estimulación sensorial, que luego os lo puede explicar también un poco la terapeuta ocupacional. Y bueno, pues poco a poco estamos trabajando en este campo también, porque es verdad que los niños no tienen dónde acudir y es una patología bastante prevalente. Y bueno, pues hay que darles un poco de solución a este tipo de pacientes. Y los del daño cerebral grave, es decir, estos que sobre todo son accidentes laborales o de trabajo, como decía, es que tampoco hay centros, aquí les podéis rehabilitar, pero hay muchas familias que no pueden tenerlos en casa. Y entonces no hay centros o hay muy poco. En los últimos años ha aparecido alguno. Sí, en los últimos 2 años han aparecido 2 centros aquí en Cantabria que tienen concierto con Bienestar Social y son centros, pues más que de rehabilitación, son centros ocupacionales, ya para pacientes con daño cerebral crónico. No se parecen en nada a este centro. Este centro es un centro de rehabilitación para pacientes con daño cerebral agudo o subagudo, candidatos o subsidiarios de hacer unas terapias de rehabilitación y mejorar. Para aquellos pacientes que, bueno, pues que ya están estancados, que ya están estabilizados, mejor dicho, en su daño cerebral crónico y buscan más terapias ocupacionales, pues yo les aconsejaría que se dirigieran al ICAS, el Instituto Cántabro de la Seguridad Social, al Bienestar Social y bueno, se interesaran y preguntaran acerca de estos centros que hay ocupacionales para pacientes con daño cerebral y solicitaran ayudas. A veces les pueden dar ayudas también para determinadas rehabilitaciones o para promover un poco su autonomía en determinadas actividades. Pero lo cierto es que todas estas terapias del daño cerebral son muy caras porque requieren terapeutas altamente especializados. Requieren una neuropsicóloga, que es una psicóloga experta en daño cerebral, una terapeuta ocupacional neurológica, una fisioterapia neurológica, una neurologopeda. Entonces son terapeutas altamente especializados pues que claro, son caros. Otro día, si nos dejas, vendremos a hablar con todas esas profesiones, a ver que nos expliquen un poco qué es lo que se puede hacer. Muy bien, yo encantada. Antes hablábamos de que uno de los daños, o lo que más daño cerebral provocaba, era el ictus. El ictus, sí. ¿Qué es un ictus? Bueno, el ictus es un trastorno brusco del flujo cerebral al cerebro, por distintas causas. La mayoría es pues, por un trombo que corta el flujo de la sangre cerebral al cerebro y como consecuencia de ello hay una parte del cerebro que queda sin circulación cerebral, se daña esa parte del cerebro y según la parte de ese cerebro dañado se alteran unas determinadas funciones y da una serie de síntomas. La mayoría te digo que es por un trombo que se forma ahí una arteria o un émbolo que obstruye la arteria.
y eso ocurre en el 85% de los casos. En el otro 15% de los casos es porque se rompa una arteria o un aneurisma, entonces hablaríamos, en vez de ictus isquémico por el trombo, pues de ictus hemorrágico. O sea que hay dos tipos, por Sí. Hemorragia o por, Exactamente. o por isquemia. O se atascó la carretera o se fueron todos para el costado. Exactamente, o un ictus, una trombosis, que es lo que llama la gente, la trombosis cerebral, que es un trombo, un émbolo, que para el flujo cerebral, o una hemorragia, que es lo que la gente llama el derrame, que es que se abre la arteria y sale la sangre. Muy bien, ¿qué importancia tiene el ictus en el daño cerebral? Bueno, el ictus es una patología importantísima en nuestra sociedad, principalmente pues, por su gravedad. Se ha convertido en la segunda causa de muerte en España. Concretamente en las mujeres es la primera causa de mortalidad por encima de cáncer de mama, y en los varones la tercera causa. No nos ponemos tristes los hombres para que las mujeres nos ganen Sí, en algo. la primera causa, sí, ya os hemos superado en el ictus. Luego también es muy importante por su discapacidad, porque el ictus es la primera causa de discapacidad en los adultos, por sus secuelas. También frecuentemente el ictus produce demencia. Después de la enfermedad de Alzheimer, la segunda causa de demencia, la primera causa de demencia es el Alzheimer y la segunda causa de demencia es el ictus. Y también, bueno, por su frecuencia, ocurren unos 80.000 o más que 80.000, 100.000, 120.000 ictus al año, más o menos. Se dice que hasta 1 de cada 6 personas sufrirá un ictus. En Cantabria aproximadamente ocurren unos 1.200 ictus al año, o sea que es una patología muy prevalente que tenemos que tener en cuenta en cuanto a control de los factores de riesgo vascular. Es la primera causa de hospitalización neurológica, el ictus, y supone un elevado coste sanitario. Y bueno, el ictus es muy importante porque hoy en día conocemos los factores de riesgo que están asociados al ictus y por tanto es una patología que podemos prevenir. Y además hoy en día también existen unas terapias para tratamiento del ictus isquémico, el ictus que se produce por la trombosis, que antes no existían, las cuales se pueden administrar en las primeras horas del ictus. Por eso es muy importante que un paciente, cuando sospecha que tenga un ictus, acuda rápidamente a urgencias, a Valdecilla, para ver si es beneficiario de esas terapias. Hemos hablado que hay ictus trombóticos o isquémicos, ictus hemorrágicos. ¿Y qué es eso otro que a muchos van, sobre todo personas mayores, que van al hospital y le dicen, no, lo que ha tenido es un ictus transitorio, una tía? Sí, el ictus transitorio, TIA o AIT, accidente isquémico transitorio, es lo mismo que un ictus, lo que pasa, y igual de importante, lo que varía es la duración. Los síntomas del ictus, los síntomas del accidente isquémico transitorio duran menos de 24 horas, normalmente duran unos 15 minutos, pero es igual de importante que el ictus e incluso está asociado a un riesgo de padecer ictus posterior, por lo cual ante un accidente isquémico transitorio debemos realizar una serie de pruebas complementarias, porque eso nos indica que el paciente tiene una determinada susceptibilidad a desarrollar un ictus en un futuro próximo. Por lo tanto hay que hacer una analítica, unas pruebas de imagen, un ecodoppler carotidio, una serie de pruebas para evitar que ese paciente desarrolle en un futuro un ictus y con ello unas alteraciones físicas y cognitivas importantes. ¿Cómo podemos saber, estamos en casa, y cómo podemos saber que a nuestro familiar o a nosotros nos está dando un ictus? ¿Qué síntomas da? Si me duele la cabeza, tengo fiebre, ¿qué me da? Bueno, el Gobierno de Cantabria ha hecho una labor de difusión muy importante para que la población de Cantabria sepa y conozca los síntomas de alarma del ictus. Ha distribuido una serie de carteles con unas fotos que yo creo que están distribuidos por la mayoría de centros de salud de Cantabria y también en los hospitales de Sierra Llana, de Valdecilla y de Laredo. Estos síntomas suelen ser pues, que haya una pérdida de fuerza brusca en una parte del cuerpo o en una mitad de la cara, una pérdida de sensibilidad también brusca, también en la mitad del cuerpo, la mitad de la cara,
un problema a la hora de hablar, que no puedo hablar, no me salen las palabras o no puedo comprender, una pérdida de visión de un ojo, del otro ojo, o que no vea un campo visual, también un cuadro de vértigo brusco, con una visión doble, con gran inestabilidad, un cuadro de cefalea brusca, intensa, la peor de tu vida, que puede asociar a algún tipo de problema neurológico, suelen ser los síntomas principales. También, si nos queda duda, hay una escala que llamamos la escala de Cincinnati, que también la pueden hacer la población general, que podemos sospechar que hay un ictus si nuestro familiar o nosotros, bueno, si nos miramos al espejo, vemos que tenemos una simetría facial, que tenemos la cara, sí, tirando la cara, exactamente, al sonreír, pues tenemos una que nos tira y otra que nos cae, una simetría facial. Cuando nos dice un familiar, a ver, repite, me llamo no sé cómo, y no podemos repetirlo, o no lo comprendo, o cuando le mandamos, a ver, levanta los dos brazos, y vemos que un brazo claudica, un brazo se cae. Ante cualquiera de esos tres síntomas es un síntoma de alarma. Entonces, debemos de acudir a los servicios de urgencia lo más rápidamente posible, o avisar al 061 o ir directamente a urgencias, porque el 061 se encargará de activar lo que se llama el código ictus, que está coordinado con los servicios de urgencias del Hospital Valdecilla, para que estos pacientes lleguen lo más pronto posible, y si llegan en las 4 horas siguientes al inicio del ictus, 4 horas y media, puedan ser candidatos a unas terapias que se llaman terapias de reperfusión, la famosa fibrinolisis, que si son ictus isquémicos, es decir, ictus producidos por un trombo, que llegan en las primeras 4 horas y cumplen una serie de requisitos, pueden ser candidatos a esa terapia de reperfusión, que consiste en la administración de una medicación endovenosa, y ese trombo se disuelva y con ello haya el menor número de secuelas finales posibles. ¿Y cómo sabe el médico de que si a mí se me cae el brazo, que es lo único que ha visto, que tengo una simetría en la cara, cómo sabe que no es hemorrágico? Bueno, por eso porque, digo, claro, si me hacen una fibrinolisis y hemorrágico, lo primero, no, ante la sospecha de ictus, lo primero es avisar al 061, desplazarle a urgencias, ahí avisan al equipo de ictus, porque están coordinados el 061 con el equipo de ictus de Valdecilla, y lo primero que se hace es una analítica y un escáner. Entonces, si en el escáner ya existe hemorragia, ese paciente ya no es candidato a la terapia de reperfusión, porque uno de los requisitos es que el ictus sea isquémico, producido por un trombo. El ictus hemorrágico ya contraindica la terapia de reperfusión. O sea, y ahí no tienen dudas en cuanto cuando me vean y me hagan alguna prueba. En el escáner ya está claro, si hay hemorragia ya se ve desde el principio. O sea, que me tienen que hacer un escáner, sí, y ahí van a saber si es hemorrágico. Exactamente, o es antes de hacer la fibrinolisis el escáner es obligado. Porque alguna vez oímos, dice, no, es que le han puesto la inyección y se ha muerto. No, se ha muerto porque el ictus no, en sí bueno, mismo... porque puede ocurrir que se hizo el escáner, fue un ictus isquémico, hubo un trombo, efectivamente, se puso la medicación, siempre existen unos criterios para administrar esa medicación, pero por lo que puede haber una complicación, un resangrado, una alergia, una crisis hipertensiva, una complicación que está dentro de las posibles complicaciones con esta medicación, y el paciente fallezca, o una arritmia, una complicación cardíaca, pero no tiene por qué ocurrir. O sea, ha habido mucho éxito con esta medicación. O sea que no es por mala indicación de la fibrinolisis, sino porque la propia enfermedad... Claro, las indicaciones ya están muy estructuradas y está todo protocolizado hoy en día, tanto en este hospital como en el resto de hospitales de España. Muy bien, ¿y por qué a unos le da un ictus y a otros no? Es decir, ¿qué factores de riesgo tenemos? Bueno, los principales factores de riesgo cerebrovasculares para desarrollar un ictus, bueno, el principal es la hipertensión. La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo. De hecho, hasta un 60% de los ictus asocian hipertensión. Además, esta hipertensión asocia también riesgo de ictus recurrentes y de desarrollar en un futuro demencia. Entonces, la hipertensión es un factor de riesgo que se puede tratar hoy en día, y tenemos muchísimos fármacos antihipertensivos, y hay que concienciar a la población de la importancia de tratarla.
de no comer sal cuando no es hipertenso, de llevar una vida sana, de caminar, de pasear, de hacer deporte. Otro factor de riesgo muy importante es la diabetes. La diabetes puede asociar hasta 6 veces más de riesgo frente a uno diabético el desarrollar un ictus. O sea que hay que controlar la diabetes, porque dejar de ser diabético no se puede... No, dejar de ser diabético no se puede. Entonces, bueno, pues la diabetes, existe medicación para la diabetes, también tenemos las dietas. Otro factor de riesgo es el colesterol malo, que es el LDL, el colesterol malo, que es el que está asociado directamente al riesgo de ictus. El tabaco también está asociado al riesgo de ictus porque provoca una estenosis, un cierre de las arterias coronarias, de las arterias carotídeas del cuello y de las arterias cerebrales. El riesgo desaparece a los 5 años de haber dejado de fumar. Y por último, otro factor de riesgo muy importante sería la arritmia cardíaca, sobre todo la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia cardíaca muy frecuente, que su frecuencia se va incrementando con la edad. Hoy en día existen fármacos anticoagulantes muy efectivos, de igual o mayor eficacia incluso que el famoso Sintrón que teníamos antiguamente, que además frente al Sintrón ofrece la ventaja de que no requiere controles sanguíneos y que se están utilizando cada vez más. La única contraindicación de estos fármacos es que el paciente no tenga insuficiencia renal o insuficiencia hepática, pero bueno, haciendo unas analíticas de control no hay problema para que se lo tome. Pero para la sanidad es más caro, ¿eh? La sanidad sí es más cara. El Sintrón es más barato. El Sintrón es más barato, sí, pero bueno, ellos han visto que son más eficaces y que además tienen menos riesgo de sangrado cerebral que el Sintrón. Bueno, Lucía, tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria y continuamos hablando de este interesante tema. Muy bien.